Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de nuestro espacio sobre ciencia e investigación en el deporte. Hoy nos adentramos en el laboratorio para entender cómo la ingeniería y el análisis de datos se ponen al servicio del cuerpo humano. Y es que ya no solo medimos cuánto nos movemos, sino cómo lo hacemos y qué impacto real tiene en nuestra salud. Y para descifrar qué hay detrás de cada sensor, hoy hablamos con María Carrasco Carrasco, investigadora de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. María, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, con muchas ganas, la verdad, de participar a ver qué sale de este encuentro. Seguro que algo muy interesante porque están saliendo cosas muy chulas y yo creo que muy interesantes, como decíamos, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Para empezar y para romper el hielo, María, ¿qué entendemos realmente por tecnologías aplicadas a la actividad física para la salud y por qué consideras tú que son cada vez más importantes en nuestra sociedad? Todos somos conscientes, ¿no? De que están metidas ya con todos nosotros, pero en ese sentido, tú, desde un punto de vista más profesional, ¿cuál es tu opinión? Bueno, nosotros al final, cuando hablamos de tecnologías aplicadas a la actividad física para la salud, nos referimos a una serie de herramientas que nos ayudan a medir, a analizar, a comprender cómo se mueve una persona, cómo responde su cuerpo al ejercicio y también cómo puede utilizarse la actividad física pues, de una forma más segura, más eficaz y sobre todo una parte muy importante para nosotros, más personalizada. Entonces, en este ámbito entran, por ejemplo, todos los sistemas más profesionales que pueden ser de análisis del movimiento, plataformas de fuerza, electromiografía, sensores inerciales o otras herramientas, pero también sistemas que pueden tener los usuarios o las personas corrientes en su casa, como pueden ser wearables o dispositivos como un reloj. Entonces, son cada vez más importantes porque nos permiten ir un poco más allá de las recomendaciones generales, como pueden ser hacer ejercicio, porque sí, y avanzar hacia una actividad física un poco más adaptada a cada persona. Gracias a todas estas tecnologías, al final podemos valorar mejor la función del cuerpo de cada uno de estos usuarios, detectar las limitaciones, estudiar el riesgo de lesión, seguir procesos de rehabilitación y ajustar los programas de ejercicio, pues eso, con unos criterios más objetivos y más personalizados. Por resumirlo un poco, nos ayuda a usar la actividad física como una herramienta real de salud y de prevención y de mejora de la calidad de vida. Como tú decías, ahora prácticamente todo el mundo, ¿no? Tiene su reloj, tiene su anillo que al final le mide todo, ¿no? Pero ¿en qué medida esos relojes, esas pulseras, esos anillos, esas aplicaciones que usamos a diario ofrecen información útil de verdad? O son simplemente, ¿no? Una estimación para el usuario aficionado o que diga, ay, qué bien, me voy a mirar las pulsaciones a ver caminando a cuánto me va el corazón. Sí, pues la verdad que va muy encaminado por ahí. Sí que nos ofrece información útil como una orientación general, pues por eso mismo, porque pueden ayudar a seguir hábitos, a ver tendencias, tomar un poco de conciencia sobre la actividad diaria, el sueño y algunas respuestas fisiológicas, pero también tenemos que entender los límites. Ya no me voy a comparar tecnologías de laboratorio, como pueden ser las nuestras, con tecnologías para usuarios. eh, pero es verdad que al final todas tienen unas limitaciones. Nosotros durante los estudios de la biomecánica sabemos que medir bien no es solo registrar un dato, sino también saber con qué precisión se ha obtenido, qué significa, cómo interpretarlos dentro de un contexto. De hecho, incluso tecnologías muy avanzadas tienen limitaciones concretas. Por eso aquí muchas veces tenemos que combinar varias señales para obtener una información más fiable, saber qué ha pasado. Así que sí, todos estos dispositivos son muy valiosos, pero no sustituyen realmente una valoración rigurosa cuando se necesita esa precisión. Hay que tener cuidado con todo esto, como tú decías, porque no sustituye y también no hay que obsesionarse con ellos, ¿no? Porque vemos realmente a personas que quizá con estas aplicaciones se sienten bien mentalmente, pero llegan a rozar esa obsesión, ¿no? No sé si existe una relación clara entre el uso de estas tecnologías
y el bienestar emocional o pueden generar también una presión excesiva por el dato de hoy no he llegado a los pasos, tengo que caminar lo suficiente para llegar al objetivo u otras cosas que yo he visto con personas que están a mi alrededor, ¿eh? Mm. Sí que es verdad que eso quizá te lo podrían responder mis compañeros de psicología, que no sé si han indagado un poco por ese tema. Pero yo sí que podría decir que quizás es que van más allá, porque al final, tal y como está la sociedad estructurada actualmente, por así decirlo, estamos acostumbrados a guiarnos por miles y millones de datos continuamente y de compararlos además, no solo con nosotros mismos, sino también con los datos que podemos ver de otros. Entonces estamos un poco subidos en esa ola de volumen y cantidad exagerada de datos, eh, cuando realmente quizá lo que tendríamos que hacer es fijarnos en la calidad de estos datos y ahí sí que no puedo hablar de obsesión, pero sí de recomendación de saber realmente en qué te estás fijando y qué quieres obtener con eso. Si es, bueno, pues contar tus pasos diarios, perfecto, pero siempre que sea dentro de un contexto. En este sentido también, mucha gente se piensa que por llevar el reloj, la pulsera, el anillo, ya ha cumplido, ¿no? No sé si tú crees que estas tecnologías están facilitando que la gente realmente se mueva más o corremos el riesgo de que se conviertan en un simple adorno estético y también un poco de pertenencia, ¿no? De yo llevo este reloj que lo lleva X deportista o este anillo que lo lleva X deportista o esta pulsera. Y entonces pertenezco a esa burbuja, aunque no forme parte de ella, entre comillas, aunque no practique ejercicio. Sí que es verdad que creo que está bastante segmentado porque hay algunos relojes o algunos de estos dispositivos que podemos más o menos confiar en que son fiables y se destinan a una población que practica actividad física recurrente, que van a recurrir a esas marcas por realmente las características que les ofrecen, pero también hay un, digamos, una moda de que todo el mundo tiene que tener su smartwatch, sea más pequeño, más grande, con más funciones y con menos, que realmente no sé cómo de pasajera será, no sé, porque ya lleva bastantes años, pero bueno, ya no sé si es una forma de pertenecer o algo que se ha implementado entre nosotros, como puede ser registrar los entrenamientos en el móvil o ya simplemente tener un móvil, ya sea de mayor o de menor gama, pero que al final es algo que todo el mundo tiene porque te facilita la vida, que eso no lo puedo valorar tampoco, pero bueno. Pecamos mucho de FOMO últimamente, ¿no? De que todos queremos estar ahí y todos queremos tener lo mismo para formar parte de lo que decíamos, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia. María, bajando un poquito ya el terreno científico, ¿qué tipo de tecnologías específicas utilizáis vosotros, perdón, habitualmente en el laboratorio de biomecánica de la Universidad de Extremadura que difieran, perdón, de lo que conocemos a nivel comercial, de lo que estamos hablando? Pues la verdad es que en el laboratorio trabajamos con tecnologías muy diferentes porque cada una nos aporta una parte diferente de información. No usamos, como puede ser en un terreno esto a nivel usuario, una única tecnología que junte todo tipo de parámetros como pueden ser pues, los pasos, la frecuencia cardíaca, todo esto, sino que usamos sistemas muy concretos como puede ser, por ejemplo, un escáner para hacer la antropometría 3D, que todo esto sería mucho más sencillo de visualizar con una presentación, pero bueno, en este formato espero explicarme bien. Tenemos sistemas de captura de movimiento que pueden ser tanto con marcadores como el Vicom, como sistemas de captura de movimiento con sensores inerciales, como pueden ser el Xsense, que este a nivel comercial, por ejemplo, también se usa para hacer videojuegos por el tipo de captura de movimiento que hace, pero aquí trabajamos los datos de una forma que nos permite realizar este análisis biomecánico de una forma adecuada. Tenemos también sistemas de dinamometría, que ahí entrarían la máquina isocinética y plataformas de fuerza. Como hay sistemas
muy concretos. Electromiografía y después ya una colección de artilugios, digamos, que pueden ser las plantillas para medir la presión en asiento, en, en calzado, sistemas como el Grail, que combina una cinta instrumentada con captura de movimiento y otras señales, todo en un mismo sistema, que este es bastante chulo, aunque la gente lo llama la cinta de correr, pero bueno, lo perdonamos. Y después tenemos todo el equipamiento de valoración funcional y software propio, pues que integra todos estos datos de movimiento, de fuerza, de electromiografía y demás, para hacer análisis un poco más avanzados. Ahí va yo ahora. ¿Qué información técnica podéis obtener a partir de estas tecnologías de alta precisión que resulta imposible detectar a simple vista por un entrenador o por un médico? Bueno, pues hay mucha información que a simple vista podemos intuir que está ahí, pero realmente no podríamos conocer. Y nosotros aquí sí que trabajamos de una forma más profunda, por ejemplo, para estudiar la estabilidad postural y el control del equilibrio a partir de las fuerzas de reacción y del comportamiento del centro de presiones. Eso lo mediríamos, por ejemplo, con las plataformas de fuerza que he mencionado antes, que es algo muy útil para valorar riesgo de caída y control motor, por ejemplo. También cuantificar la función de una articulación en todos los procesos de discapacidad, incapacidad laboral, rehabilitación. Y además, cuando nos ayudamos un poco de la tecnología, cuando combinamos los datos cinemáticos y dinámicos mediante modelos matemáticos, podemos estimar momentos articulares, potencia mecánica y otras variables del movimiento que no se ven directamente, pero que son clave realmente para entender el esfuerzo que se está realizando en el cuerpo de forma interna, por así decirlo. Ujú. Al final, de todo lo que estamos hablando, uno de los objetivos obviamente es la salud, ¿no? ¿Cómo ayudan exactamente estas herramientas tecnológicas a prevenir lesiones antes de que aparezcan o a mejorar el rendimiento de forma objetiva? Bueno, pues al final ayudan porque permiten identificar todos esos patrones de movimientos que pueden ser de riesgo, los desequilibrios, las asimetrías o la sobrecarga antes de que el problema sea evidente, por decirlo de una forma sutil, o sea demasiado tarde. Entonces, en el ámbito deportivo, por ejemplo, la biomecánica se usa para optimizar la técnica, para ajustar mejor las cargas de entrenamiento, para reducir el riesgo de lesión que había mencionado antes, pero también es muy útil, por ejemplo, en la rehabilitación, porque permite seguir la evolución de una persona y adaptar mejor pues, el ejercicio, el entrenamiento. Al final, la gran ventaja de todo esto, se aplique a un campo o a otro, es que permite tomar decisiones muy individualizadas, basadas en datos objetivos sobre cómo se mueve cada persona, no en impresiones generales, por decirlo de alguna forma. Es por una norma general. Ujú. ¿Y cómo es ese proceso de transformar esos datos complejos que da la máquina en una recomendación práctica para una persona que quiere mejorar su salud? Pues al final, todo pasa, si bien es cierto que nos ayudamos mucho de la tecnología y de los softwares y demás, todo pasa por la gente que trabaja aquí en el laboratorio que se encarga de supervisar todo ese proceso, de automatizar en la medida de lo posible ese proceso y de establecer una serie de protocolos para que los resultados estén más o menos estandarizados. Al final sigue siendo un trabajo bastante manual que requiere de bastante tiempo, de mucho conocimiento y que no podría resumir porque cada una de las líneas de investigación o de trabajo, como puede ser en fútbol, en prevención de riesgos laborales, en todo lo que lleva todo este proceso de análisis de los datos, su tratamiento y las posteriores recomendaciones, pues es muy, cada uno tiene sus pequeños matices que lo hacen, eh, muy individual. Entonces, no podría resumirlo, pero la gente que trabaja aquí, así es como lo resumiría. Al final es algo muy complejo porque, pues lo que hablamos, ¿no? La tecnología y los datos es lo que tiene, ¿no? Pero para democratizar un poquito la ciencia hay un mito que yo creo que hay que romper y es, no sé si
¿la biomecánica sirve solo para deportistas de élite o puede ser igualmente útil y necesaria para la población general, como personas mayores o con patologías? Porque es verdad que asociamos mucho eso, ¿no? Pues eso, a deportistas de élite que realmente yo creo que quizá son los que más fácil tienen su uso, ¿no? Sí, al final, bueno, últimamente parece que se están viendo ahí, incluso por redes sociales y demás, como un auge de la biomecánica que incluso está extendiendo a deportistas más de menor nivel, pero nosotros desde el laboratorio, una cosa que siempre nos gusta quedar muy claro, pues cuando viene gente de visita, cuando se lo contamos a alguien, es que la biomecánica va más allá del deporte. Nosotros aquí tenemos, digamos, tres líneas o tres campos de aplicación generales que son el deportivo, por supuesto, pero también el clínico y el laboral. Entonces, estos dos últimos van más allá, trascienden un poco a estos deportistas de élite porque en mayor o menor medida todo el mundo se va a ver beneficiado de los avances tanto en el entorno clínico como el laboral. Entonces, por poner algunos ejemplos, nos sirve para valorar la discapacidad, para apoyar los procesos de rehabilitación, para estudiar el riesgo de caída y el equilibrio que mencionaba anteriormente, para prevenir las patologías musculoesqueléticas en el trabajo o hacer la prevención de riesgos laborales que todo el mundo conoce o le suena, pero no sabe de dónde vienen. Bueno, pues aquí hacemos, por ejemplo, un estudio profundo de eso gracias a la biomecánica, para diseñar ayudas técnicas, prótesis, exoesqueletos, productos más adaptados a la persona. Al igual que mencionaba antes el tema de la individualización, en este caso también es muy importante centrar en el usuario todos estos productos. Entonces, sí que es verdad que en un deportista puede utilizarse para mejorar el rendimiento, de nuevo para prevención de lesiones y demás, pero en la población general puede ayudar tanto para mantener la calidad de vida, digamos, la autonomía actualmente, como también detectar e investigar en patologías más adelante y continuar avanzando en esto que al final acabará ayudando un poco a todos. Ujú. ¿Y cómo puede un análisis biomecánico hacer lo que tú comentas, ¿no? Cambiarle la vida? Por ejemplo, a una persona que sufre dolores crónicos al caminar o que ha tenido una lesión mal curada y que sufre en su día a día. Al final, cada proceso es muy concreto porque aquí, por ejemplo, en el laboratorio vienen personas que sufren pues, de estas condiciones que tú mencionas y que actualmente no pueden desempeñar, por ejemplo, su puesto de trabajo actual. Bueno, pues en ese caso, nuestra función aquí es analizar concretamente el por qué y en qué medida sucede esta patología, este malestar, por decirlo de una forma muy suave, y tratar de determinar cómo podría mejorarse. Pues bien siendo mediante estas ayudas técnicas, mediante una adaptación pues, del puesto o de su entorno. Por ejemplo, si hablamos de silla de ruedas, que es un colectivo que más o menos tenemos ubicado, pero no sabemos qué es lo que realmente pueden llegar a sufrir, porque no están adaptadas, por ejemplo, las sillas de ruedas, porque no están diseñadas correctamente, pues también buscamos cómo podrían adaptarse, cómo podrían mejorarse para no solo prevenirlo, sino también para usuarios concretos mejorarlo, pero todo en torno a sus características concretas pues, de su morfología, de su forma de movimiento y demás. Ujú. O sea, sigue siendo un proceso como artesanal, por decirlo de alguna forma. Claro, al final no solo como tú dices, no, es verdad que tenemos en la cabeza esa parte de que puede ir muy dirigido a deportistas de élite, pero claro, cuando ya ves un poquito más allá y amplías esa visión, pues obviamente sirve para mucho más, ¿no? No sé si se podría decir que cada persona tiene una firma biomecánica única, porque esto es algo que me genera bastante curiosidad, ¿no? Y cómo ayuda la tecnología a detectar
esos desequilibrios que nosotros de forma consciente ni siquiera notamos al movernos. Yo creo que también va un poco, ¿no? Acorde a lo que estabas comentando de ampliar un poquito más la visión y de que no solo sirve para deportistas de élite. Sí. Al final sí que es cierto que cada persona pues tiene sus patrones y bueno, y también hay que tenerlos en cuenta. Al final lo que tratamos de construir de forma que se pueda ayudar a la mayor cantidad de gente posible, que se mejoren las investigaciones y todo esto, en lo que la tecnología nos puede ayudar a día de hoy es generando bases de datos con volúmenes enormes de datos pues, de diferentes usuarios porque incluso cuando cada uno tiene un patrón de movimiento completamente diferente, existen unos patrones de normalidad. Todo lo que se salga de esos patrones de normalidad es lo que consideramos patológico y hay ese gran volumen de datos que ahora está tan de moda, que sí con el Big Data y el entrenamiento ahora de inteligencias artificiales y demás, pues eso es lo que no, en lo que nos puede ayudar. Sí que es verdad, pues eso que comentabas, cada uno tiene su patrón, pero bueno, más o menos, aunque tenga sus diferencias concretas, están recogidos dentro de una normalidad. Y sí que quizá en un futuro esto todo avance, y de hecho ya está avanzando, incluso desde aquí del laboratorio estamos avanzando en eso, en generar una base suficiente como para que ya la propia tecnología sepa discernir qué es lo correcto, qué está bien dentro de una normalidad, incluso pese a sus características diferentes, y qué se sale y habría que tratar o revisar. Y obviamente todo esto, sobre todo lo que estamos hablando de los aparatos, ¿no? Que acompañan a las personas de a pie o incluso en ese autodiagnóstico, puede haber errores, obviamente, ¿no? ¿Qué errores suele cometer la gente cuando intenta monitorizar su salud o recuperarse por su cuenta basándose únicamente en lo que dice su reloj o su aplicación? Que obviamente, como tú decías, hay que combinarlo, no hay que fiarse solamente de lo que dice un aparato con una aplicación que al final está creada de forma general, imagino. Sí, al final uno de los principales problemas que se pueden encontrar, y aquí hablo tanto de usuarios como de profesionales, es quizá en confiar demasiado en los datos que le está ofreciendo sus dispositivos, ya sean de mayor o menor calidad o a nivel usuario o a nivel profesional. Em, Sí que por una parte, digamos, el primer paso sería ser consciente de que la cantidad de datos no es mejor que la calidad de los datos, es decir, habría que hacer una selección o los usuarios deberían hacer una selección concienzuda de qué datos quieren usar para guiarse, pero más allá de eso, una vez seleccionados, es muy importante tener en cuenta la fiabilidad de estos datos, porque ya lo mencionaba anteriormente, incluso la mejor de las tecnologías tiene errores en las mediciones y es completamente normal, pero hay que conocerlos. Entonces, ya no quiero hablar de casos concretos como puede ser un usuario que se ha comprado su smartwatch y lo está usando para su seguimiento y a lo mejor ni siquiera le da bien la frecuencia cardíaca o ni siquiera le mide bien los pasos porque no ha primado la fiabilidad, pero también en profesionales que tienen tecnologías que están usando y vendiendo, pero no saben realmente a qué se están ateniendo. No han realizado, digamos, una investigación profunda en la fiabilidad de estos datos, en qué limitaciones tienen estos datos y cómo quizá deben compensarlos o hasta qué punto deben fiarse de ellos. Entonces, creo que podría resumirlo en la calidad de estos datos y en no realizar una búsqueda adecuada. Está claro que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y no solo fiarse simplemente de lo que dice tu reloj. María, para ir terminando, ¿hacia dónde se dirige la investigación tecnológica en la Universidad de Extremadura? Pues nosotros, por una parte, seguimos trabajando siempre en una de nuestras líneas principales, puede ser el ámbito deportivo, mejorando todo el tema de prevención de lesiones, incluso desde el entrenamiento
desde el entrenamiento, desde los calentamientos, y trabajando también con usuarios reales, ampliándolo quizá a ramas que no se estaban trabajando tanto anteriormente como puede ser en el caso del fútbol, que es un deporte que tiene un volumen de usuarios gigantesco y no se estaba trabajando quizá tanto en porteros. Em, y nosotros ya desde un espectro un poco más general, trabajamos también o nos estamos dirigiendo hacia la automatización de todos estos procesos, bien sea a través de software, como puede ser de desarrollo propio, el que estamos desarrollando desde aquí en el laboratorio, que pretende unificar todos estos datos, estas tecnologías, quizá en un futuro entrenar modelos, redes neuronales con todos estos datos para facilitar y agilizar el proceso de análisis. Em, pero bueno, también otras líneas como puede ser la prevención de riesgos laborales que aunque lleve años y años existiendo, sigue muy obsoleta y nosotros seguimos ahí un poco al pie del cañón, tratando de que avance y de que se siga innovando en eso. Y ya por último, ¿cuál crees tú que será la próxima gran revolución que veremos integrada en nuestra salud diaria? Pues Es esa una pregunta pregunta, complicada, ¿eh? una pregunta complicada. Creo que voy a tirar un poco por lo fácil y es responder que al final la inteligencia artificial cada vez la vemos en más partes, ya aunque hace quizá un par de años solo la usábamos a través de aplicaciones en nuestro ordenador, ahora está integrada en cada una de las partes de nuestro teléfono móvil. Eh, Seguramente en un futuro estará integrada incluso en aplicaciones que sirvan pues, para hacer el seguimiento, los tratamientos, ya bien sea en el entorno clínico, en el laboral, en el deportivo. Yo creo que la inteligencia artificial va a hacerse un hueco muy grande, eh, y la vamos a integrar como si fuese una herramienta más que quizá ahora aún causa un poco de rechazo a ciertas personas, pero yo creo que será lo que veamos así un poco más futuro cercano. ¿Y sería ese tu deseo? ¿O iría por otro lado? No lo sé, es que a mí la tecnología muy bien, me encanta, pero también soy muy partidaria del trabajo humano. Entonces, me parece bien siempre y cuando haya gente detrás que pueda asegurar que lo que dice o por dónde va encaminada sea verdad, o sea, en nuestro caso, lo más científico posible y con una base sólida sobre la que te puedas fiar. Pues me voy a quedar con esa última reflexión. María Carrasco, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del laboratorio y también por enseñarnos que el dato es el mejor aliado del movimiento. Y además nos vamos con la lección, yo creo, de que la tecnología es poderosa, pero como tú dices, ¿no? Siempre debe estar guiada por el rigor científico y por los humanos para dar ese rigor del que hablabas. María, lo dicho, mil gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a ti.